the science of where. Bueno, pues vamos a hablar de otra de las herramientas de la plataforma ArcGIS que todos conocéis. Es una de las herramientas, yo diría la herramienta de ArcGIS más potente que ha existido nunca, que es ArcGIS Pro. Parte de las demos que habéis visto esta mañana, todo el caso de Ineco es absolutamente espectacular. Sin una herramienta como ArcGIS Pro realmente no hubiera sido posible. De hecho, a día de hoy nos ofrece capacidades y posibilidades que antes eran inimaginables. Y otra de las características importantes, como el resto de herramientas que estamos viendo hoy en día, es que está completamente conectada a SR Geospatial Cloud. ArcGIS Pro es una herramienta de escritorio, pero está totalmente diseñada para hacer uso de esos servicios, ya sea de ArcGIS Online o de ArcGIS Enterprise, y ofrecer esa funcionalidad y esas capacidades tan potentes. Y para hablaros de muchas de ellas, tenemos aquí a Nacho, que nos la va a enseñar. Perfecto. Pues muchas gracias, Aitor. Bien, pues nada, precisamente eso. Os voy a enseñar algunas de las novedades más interesantes, por lo menos para mí, de la última versión de ArcGIS Pro y hacemos el descanso, ¿vale? Así que esto es breve. Entonces, quiero empezar por edición de atributos y directamente, pues fijaos, ahora en la nueva versión de ArcGIS Pro puedo directamente copiar datos de una tabla Excel, venirme a mi tabla de atributos y pegar. Esta es directamente mi novedad favorita, así que he decidido empezar por ella. Bueno, en caso de que tengamos que editar atributos secuenciales, por ejemplo, en números de portal, ¿no? Pues tenemos una nueva herramienta que se llama números secuenciales y que simplemente lo que tenemos que hacer es configurar con qué capa la queremos utilizar y distintos parámetros, por ejemplo, el campo que voy a utilizar. Y simplemente aquí, si dibujamos una línea por encima de estos edificios, pues ya, como veréis, ArcGIS Pro hace el resto por mí y me genera directamente esos números secuenciales. Esta herramienta me permite, además, pues, por ejemplo, utilizar textos y configurar aquí el número de incremento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a editar solamente los bloques pares. ¿Vale? Rápido y sencillo. Y por último, recordaros que gracias a las reglas de atributos que tenemos en la geodatabase, mejoramos la integridad durante la edición de nuestros datos, ya que tenemos pues, una especie de control de calidad al vuelo. Y os lo voy a enseñar aquí. Imaginad que yo quiero editar aquí un nuevo portal, lo voy a pinchar aquí. Pues si yo cojo este portal y lo edito y lo posiciono aquí, pues me va a decir, me va a saltar un error que me va a impedir editar y me va a decir que el portal tiene que estar sobre un edificio. Efectivamente, si yo ahora dibujo ese punto sobre el edificio, pues me deja editar y además hereda el atributo del edificio al que pertenece. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Voy a descartar las ediciones, así puedo repetir la demo en otro momento, así que me perdonáis. Y vamos a hablar ahora de datos multidimensionales. Bien, los datos multidimensionales son muy utilizados, por ejemplo, en el estudio del océano o de la atmósfera, porque en un mismo archivo podemos guardar distintas variables, como la temperatura, la salinidad, la velocidad de la corriente, y además podemos guardar distintas dimensiones, como puede ser la X, la Y y la Z, pero también el tiempo, ¿no? Aquí tenemos en pantalla unos datos de temperaturas mensuales de la superficie del océano en un periodo que abarca 36 años. Y como veis, en ArcGIS Pro podemos coger estos datos multidimensionales, NetCDF, y podemos trabajar con ellos y visualizarlos. Pero bueno, no solamente visualizarlos, sino que también podemos explorarlos y analizarlos. Por ejemplo, aquí yo he calculado un gráfico que me muestra estas variaciones anuales de temperatura de la superficie del océano. Y como además me he dado cuenta que aquí hay un par de puntos que tienen un comportamiento un poco extraño, es decir, hay un aumento bastante considerable de la temperatura del mar en esos años, pues he calculado un raster de... Bueno, perdonadme que os diga que este gráfico que os estaba enseñando, ¿vale?, pertenece a ese punto que está marcado en el mapa, ¿vale?, que voy un poco rápido y no lo he explicado. Bien, entonces, os decía que he calculado un raster de anomalías, que es este de aquí, y os daréis cuenta que esas dos anomalías que hemos visto corresponden pues, a dos fenómenos del Niño, del calentamiento del Pacífico Oriental en el 83 y otro que hubo ahí en el 98. Vale. Bien, continuamos hablando de raster. Uy, vámonos a esta otra zona.
continuamos, como os digo, hablando de raster, porque os quiero enseñar ahora el editor de píxeles. El editor de píxeles, bueno, como su nombre indica, sirve para editar píxeles. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenéis una imagen clasificada, la típica clasificación que hacemos de los usos de suelo, ¿no? Aquí, ¿no? Pues tengo unos usos de suelo y hago una clasificación y, bueno, pues mi análisis en este caso pues no ha funcionado muy bien porque ha confundido las sombras de los árboles con suelo, pues con suelo urbano, con suelo con albedo, ¿no? Con albedo bajo. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer ahora es venirme al editor de píxeles, lo voy a abrir y simplemente lo que tengo que, bueno, perdonadme que tengo que tener esta imagen, la imagen que voy a editar, la tengo que tener seleccionada. Abro el editor de píxeles y aquí le digo, bueno, pues, oye, cógeme estos píxeles de bajo albedo y ponme que sean caducifolios. Bueno, pues ya está. Simplemente seleccionamos la zona en la que queremos aplicar esta corrección y ya veis que directamente acabo de solucionar esa zona de ahí. También podemos utilizar el editor de píxeles con imágenes, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es, me vengo a esta zona de aquí y nuevamente vuelvo a conectar el editor de píxeles y vamos a seleccionar una zona, por ejemplo esta de aquí, y la vamos a pixelar pues para, digamos, ocultar... A ver, ¿qué estoy haciendo? Vale. Vale. Muy importante, cuando abramos el editor de píxeles, que esté seleccionada la imagen con la que queremos trabajar, ¿vale? Bien, pues lo que os decía, yo selecciono una zona de aquí, y ahora, efectivamente, vamos a operaciones y le voy a decir que lo pixele, por ejemplo, con un factor de 30 y le damos a aplicar y ya veis que rápidamente esa zona pues la tenemos un poco oculta, camuflada. Otra de las cosas que podemos hacer, vamos a venirnos aquí y voy a seleccionar un polígono un poco extraño, tal que así. Pero aquí lo que quiero hacer es, por ejemplo, duplicar nuestra flota aérea en cuestión de segundos sin gastarnos un duro. Vale, pues así está. Y si, bueno, y si son aviones militares, pues damos un poquito más de miedo y puede venir bien. Sigo... Bueno, perdonadme que me recree en esto, pero es que la verdad es que es bastante... A mí me gusta mucho, es bastante chulo. Mira, en esta zona tengo un estudio de líneas eléctricas, que son esas líneas amarillas que veis ahí. Y justo la última imagen que he recibido, pues justo tiene una nube encima de la línea que estoy estudiando, la línea eléctrica. Bueno, pues nuevamente vamos a llamar a nuestro editor de píxeles. Vamos a conectarlo. ¿Qué hay que hacer con el editor de píxeles? Seleccionar la imagen primero. Vale. Zona con nubes. Bien, pues tenemos, como veis, una zona con nubes y tenemos otra imagen un poco más antigua, pero bueno, nos viene bien porque en esa zona justo pues no tiene nubes. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues seleccionar de la zona con nubes pues esta zona que queremos mejorar y aquí le diremos que nos la cambie por la zona sin nubes y ya veis cómo directamente lo hace. Y ya por último, también podemos utilizar el editor de píxeles con nuestros modelos digitales del terreno. Vámonos a una zona en Pirineos, donde están estos famosos ibones, ¿no? los lagos estos que hay en Pirineos. Y bueno, como veis, tengo ahí conectado ese modelo digital del terreno. Ahora sí que a la cuarta yo suelo aprender las cosas. Entonces voy a seleccionar la imagen que quiero editar y abro el editor de píxeles. Y entonces lo primero que voy a hacer es sombrear ese MDT, que lo veis ahí, perfecto. Y lo que quiero hacer es corregir este MDT para que me muestre una superficie en todo el lago, ¿no? Para que sea toda esa altura, la altura que cubre el lago sea homogénea. Bueno, pues vamos a seleccionar esta zona con la que queremos trabajar y simplemente configuramos la herramienta, disparamos y ya tenemos el MDT corregido. Muy bien, pues vamos a cambiar de tercio y bueno, ya que estamos aquí en esta zona de los lagos, ¿qué os parece si vemos este escenario en 3D? Pues no sé lo que os parece, pero lo vemos ahora en 3D. Aquí tenemos este mismo escenario y como veis, bueno, en ArcGIS Pro seguimos apostando por la modelización de la realidad en 3 dimensiones. Y para ello seguimos incluyendo herramientas como herramientas de efectos ambientales, de movimiento de agua, veis ahí que el agua se mueve,
y bueno, sombras, reflejos y no sé si habéis visto el Buda. ¿Alguien ha visto el Buda? Sí, no, vale, aquí hay un Buda. Está un poco camuflado, pero está aquí. Porque también podemos trabajar con estos datos, que son datos GLTF y que es un estándar muy utilizado en la industria para crear modelos 3D con distintos niveles de detalle y también con texturas, con materiales, rugosidades, brillos y demás. ¿Habéis visto el Buda? ¿Pero alguien ha visto el tesoro? ¿No habéis visto el...? Uy, uy, ay, espera. ¿No habéis visto el tesoro? ¿Nadie? 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 Glu, 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 glu. Bueno, pues ahí está. Bien, un tesoro pirata, no sé qué hace en un lago, pero bueno, esa es otra historia. Seguimos hablando de 3D, esta vez para hablar de BIM. Y bueno, ya habéis visto esta mañana y seguramente en los últimos años habéis oído hablar del binomio BIM y GIS y la importancia que está teniendo para todos los proyectos de ingeniería, de arquitectura y de construcción en general. Bueno, pues en ArcGIS Pro podemos trabajar con modelos BIM, con modelos IFC y podemos trabajar también directamente leyendo modelos Revit como el que tenéis en pantalla. A partir de aquí, no solamente es que podamos visualizar nuestros modelos, sino que lo interesante es que es empezar a estudiarlos espacialmente. Por ejemplo, podemos hacer un estudio de la visibilidad y de cómo afecta a lo mejor a la visibilidad la construcción de ese edificio, ¿no? También podemos estudiar los espacios internos de estos edificios y calcular, por ejemplo, el tiempo de evacuación de cada una de las dependencias de nuestro edificio, pues el tiempo de evacuación, el tiempo para llegar hasta la salida de emergencia, ¿no? Perfecto. Y el siguiente punto del que os quiero hablar no es que sea una novedad, es algo que quiero hablar un poco haciendo un guiño a todos esos apasionados de la cartografía, que sabemos que sois muchos y que estáis muy activos en redes sociales, que sois un poco frikis también y que os gusta pues, hacer vuestros mapas y tal. Entonces, os recomiendo que entréis en el blog de Esri y que busquéis a John Nelson, que es esta persona de aquí. John Nelson trabaja en el departamento de contenidos de Estados Unidos, de Esri Inc., y crea unas simbologías, unas librerías de estilo muy espectaculares y que nos pueden servir pues, para transformar nuestros clásicos mapas en, por ejemplo, un dibujo de acuarela, que está muy bonito, o incluso, por ejemplo, vamos a ver este mismo mapa, pero utilizando como si fuese un mosaico de fieltros, ¿vale? Se ve incluso, parece como que está cosido, es todo muy orgánico estos mapas, ¿no? Incluso los puntos destacados son botones. Aquí puedo consultar esos atributos, o por qué no, también podemos coger y convertir un MDT pues, aburrido en un recortable hecho con distintos cartones, ¿no? Pues os recomiendo, simplemente es que vayáis a su web, a su blog, os descarguéis estas librerías y las apliquéis directamente a vuestros mapas. Bien, ya estoy fuera de tiempo, pero necesito solo 3 minutos más para contaros las 3 últimas cosas. 2 pinceladas sobre análisis. Fijaos, en este mapa de aquí tengo los locales de Madrid. Hay muchos tipos de locales, pues desde peluquerías hasta bares, ¿no? ¿Qué más tengo en este mapa? Tengo una capa de colegios privados, centros privados, y otra capa de centros públicos. Y el análisis que yo quiero realizar es pues, que quiero buscar de todos estos locales cuáles son casas de apuestas y qué casas de apuestas hay cerca de un colegio, a menos de 100 metros, ¿no? Que se supone que la normativa dice que tienen que estar a más de 100 metros. Bueno, este análisis yo ya lo he realizado. Y para realizar este análisis, pues seguramente que se os ocurre cómo hacerlo. Mirad, lo hice el otro día, casi a la 1 de la tarde. Hice un merge para juntar estas 2 capas, después hice un buffer de los 100 metros, o sea, junté los colegios privados y públicos en una capa, hice un buffer y luego de todos los locales seleccioné solo las casas de apuestas, como veis aquí, y por último hice seleccionar las casas de apuestas que caen dentro de ese buffer y por último convertí el resultado en una capa. Bien, pues este histórico, que son las herramientas que yo he lanzado, pues a ver, ¿vale? Podemos seleccionarlas, todas ellas, y crear un model builder directamente, automáticamente. Vamos a tardar 10 segunditos y nos creará. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está viendo cómo el orden en el que ejecutamos estas tareas, está entendiendo qué capas de salida eran después la entrada en otras herramientas y nos genera directamente este modelo para lanzar este análisis que yo os acabo de contar y que, bueno, podemos lanzar, pero como vamos un poco de tiempo, pues lo vamos a... ¿O queréis que lo lance? ¿Lo lanzo? Venga, lo lanzo.
Bueno, pues como veis, está ejecutando todas esas tareas. Uy. Y bueno, le he dado aquí, pero ha terminado ya, completo, y el resultado sería este, lo vamos a añadir a display. Son esos puntitos de ahí que seguramente no estáis viendo, pero vamos a darle un poco de... Vamos a ponerle pues unas cosas azules, ¿vale? Y esas serían pues las casas de apuestas que están a menos de 100 metros de un colegio. No está muy bien eso. Bien. Y si hablamos de análisis, tenemos que hablar de inteligencia artificial, de herramientas de Machine Learning, de Deep Learning y demás. Con ArcGIS Pro podemos conectarnos con entornos de Deep Learning para lanzar herramientas de clasificación de imágenes y de detección de objetos. En esta imagen tenemos, como veis, muchísimas palmeras y lo que queremos hacer es saber dónde están cada una de estas palmeras. Bueno, pues con ArcGIS Pro lo que hemos hecho es crear una muestra de entrenamiento que vamos a pasar al modelo de Deep Learning. En este caso vamos a utilizar TensorFlow y cuando tengamos este modelo entrenado con TensorFlow, lo volveremos a ejecutar en ArcGIS Pro para obtener y detectar cada uno de los cocoteros en nuestra imagen. A partir de aquí podemos utilizar las herramientas de análisis multiespectral de ArcGIS Pro pues para hacer un estudio de la salud de cada uno de esos cocoteros. Bien. Y ya para acabar, os quiero hablar de una extensión nueva en ArcGIS Pro que se llama LocateXT y que nos va a permitir extraer información geográfica de textos que tengan coordenadas o que tengan direcciones, nombres de lugares, y lo que haremos será extraerlo. Por ejemplo, aquí tengo una página de la Wikipedia que voy a copiar así a cholón y voy a venir aquí y le voy a decir que añadamos estos datos pero que los extraigamos. Y aquí podríamos copiarlo o si tuviésemos un PDF o un doc, pues directamente utilizaríamos ese archivo. Pero bueno, como lo he copiado, simplemente lo voy a poner así. Y además lo que le he dicho es que de esta web, que es de Wikipedia, como estáis viendo, que me extraiga el alcance de cada uno de estos faros. Entonces le he dicho que busque esta palabra y que me extraiga la cifra que está ahí. Bien, pues vamos a ArcGIS Pro. Le vamos a decir que el resultado lo llame faros 5, porque creo que he hecho alguna prueba antes. Lo vamos a extraer, le vamos a dar a tal, y como veis, directamente de un texto que no tenía estructura, acabamos obteniendo esas posiciones a partir de las cuales, pues con esos campos que hemos obtenido aquí lo veréis abajo, bueno, por aquí no sé dónde está, pero bueno, el texto que hemos extraído, el resultado sería, pues podemos hacer, por ejemplo, un análisis del alcance de todos estos faros. Y en fin, y ya para acabar, simplemente recordaros que ArcGIS Pro también es nuestra herramienta principal para publicar todos aquellos mapas que hemos realizado y que os he enseñado, lo podemos publicar a través de ArcGIS Pro y difundirlo pues, entre todos nuestros usuarios y todos nuestros clientes. Nada más por mi parte y creo que tenemos ya el descanso, Aitor. The Science of Where.